Génesis capítulo 4. Hoy cambiamos la retórica, todavía queda un par de temas conflictivos por culpa del hombre, temas difíciles, contradictorios por culpa del hombre, pero le vamos a dar un break, porque no siempre es bueno estar encima ahí dándole tanto, ¿ok? Quiero compartir un tema que años atrás compartí y tenemos gente nueva y yo sé que es una pregunta que la gente que no conoce a Cristo se hacen y le hacen a usted. ¿Por qué tantas religiones? No estoy diciendo por qué tantas iglesias. Tampoco estoy diciendo por qué tantos grupos cristianos. No. Yo estoy hablando en términos global. ¿Por qué tantas religiones? Los expertos en la materia sostienen que existen actualmente 11 religiones vivas. ¿Y qué es en Génesis capítulo 4? Judaísmo, hinduismo, bahaísmo, islamismo, cristianismo, taoísmo, shintoísmo, budismo, sijismo, brahmanismo y jainismo. Y han añadido los expertos una nueva, que la vi en varias partes, neopaganismo, nuevo paganismo, que no sabía. Hay 11 religiones vivas. 3 son monopoliteístas. Monoteísta, perdón, gracias. Porque no lo tengo puesto aquí, ahora me recordé. 3 son monoteístas, es decir, creen solamente en un Dios. El judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Todos los demás son religiones diversas, con diversas creencias. Algunas tienen escritos, casi la mayoría. Hay 2 o 3 que no tienen escritos. Aunque el filósofo americano, y no puse el nombre cabezón, yo no sé por qué no lo puse, hay un filósofo americano que sostiene que en realidad hay como 4.200 religiones en el mundo. ¿Ok? No leí el artículo completo para ver verdaderamente a qué se refería. Pienso yo que debe ser a que el cristianismo propiamente tal tiene bautistas, tiene pentecostales, tiene hermanos libres, tiene reformados, arminianos, calvinistas, y a lo mejor a eso se refiere. En África también, en África, y en la India también entonces, y en la China también entonces, porque son continentes y son países grandes, aunque la mayoría de los terrícolas, es decir, de los seres humanos, el 75% de los seres humanos principalmente profesan cristianismo, islamismo, hinduismo y budismo. Busque Génesis capítulo 4. Aquí tenemos de alguna manera la primera mención, ya después de que Adán y Eva salieron del huerto del Edén, la primera mención de lo que significa religión. Porque el tema es, ¿por qué tantas religiones? Vamos a ver el concepto sobre la base de principios bíblicos. Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 5. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo:
por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, leo de nuevo. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Aquí tenemos el primer concepto, la primera práctica de lo que sería la definición del término religión. ¿Ok? Ahí mismo, Génesis capítulo 4. Después vino la desgracia de que Adán y Eva perdieron un hijo. Caín mató al buen hombre, a Abel. Y después entonces vino otro hijo, y dice aquí, Génesis 4, versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vaya por un momento a Génesis capítulo 6 ahora. Me parece que no es 6, es 9. Génesis 9. Versículo 18, perdón, 8:18. Ya necesito vacaciones urgentes, ya, gracias. Génesis 8:18. Dice así, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, salieron del arca. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, todos estos salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón. Hermano, en estos 3 pasajes bíblicos breves que leí, de alguna manera se nos enseña lo que significa la palabra religión en el contexto de su etimología, es decir, lo que significa la palabra en su contexto, en su término técnico, religión. De acuerdo a su etimología, la palabra religión significaría ligado fuertemente a Dios o a dioses. Así que puede entenderse de esta manera, que esta palabra significa aquella acción y efecto de volver a ligar o de volver a juntar a Dios y los seres humanos. Es decir, la palabra religión significa cuando el hombre decide buscar a Dios y Dios entonces se junta con el hombre. O se podría decir cuando el hombre se acerca a Dios o a dioses, a la divinidad o a divinidades. Entonces, en el sentido del diccionario, religión es el conjunto de creencias religiosas, de normas, de comportamiento y de ceremonias y ritos
y sacrificios, aunque no necesariamente de animales, de un determinado grupo humano. Y con todo esto, el ser humano reconoce una relación con la divinidad, con una divinidad, con un Dios o con varios dioses. Alguien dijo que religión simplemente es la búsqueda del hombre de Dios. ¿Entiende lo que es religión? Pero la pregunta es, ¿por qué tantas religiones? ¿Fue plan de Dios que hubieran tantas religiones? Hinduismo, sijismo, brahmaísmo, islamismo, judaísmo, cristianismo. ¿Es voluntad de Dios o ha sido voluntad del hombre? Vamos a orar. Padre, bendice la porción de la Escritura y el tema que hemos de desarrollar para educar a los hermanos frente a hallar alguna respuesta obvia, concreta, frente a este tema de por qué tantas religiones. Padre, pedimos su bendición y le damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, aquí tenemos los hijos de Adán y Eva que ofrecieron sacrificio a Dios. Hicieron un puente entre ellos y Dios. Adoraron a Dios. Acciones religiosas. Tenemos que Noé, inmediatamente, habiendo salido del arca, lo primero que hizo, levantó un altar de sacrificio y ofreció sacrificios a Dios. Una acción religiosa. Es interesante que lo de Noé abarca capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, y luego se hace un resumen con el capítulo 10, y en el capítulo 11 viene el gran capítulo de Babel, la torre de Babel, que de alguna manera, entre algunas de las enseñanzas que podemos sacar acerca de la torre de Babel, y nunca he enseñado nada sobre la torre de Babel, pero alguna de las enseñanzas que podemos sacar es que el hombre trató de independizarse de Dios y trató de desarrollar una vida independiente a Dios, desarrollando sus propias creencias, centrando el humanismo como el poder de todo. Es decir, el ser humano es el centro de todo lo que existe y el ser humano es capaz de resolver todos los problemas que existen. Ridículo, absurdo y no tiene sentido común. Porque es el mismo hombre que ha dañado las cosas. ¿Cómo es el mismo hombre que las va a poder arreglar? No tiene sentido. Eso es uno de los argumentos obvios que se presentan. Pero veamos el tema. ¿Por qué tantas religiones? Pastor, ¿por qué? Permítame ir desglosando con pensamientos para los que les gusta pensar un poco. ¿Cuántas deidades en el mundo existen? ¿Cuántas divinidades en el mundo existen? ¿Cuántos dioses en el mundo existen? Cientos, miles. Por lo tanto, ¿cuántas religiones deberían existir? Cientos, miles. Es decir, dígame la cantidad de religiones que existen y yo le voy a decir a usted la cantidad de dioses que existen. Al revés, dígame la cantidad de dioses que existen y yo le voy a decir cuánta cantidad de religiones existen. Está íntimamente relacionado el concepto de una divinidad con una religión. En Argentina, por ejemplo, se vio el fenómeno del pibe, Diego Armando Maradona, ¿ok? La locura del fútbol argentino y a nivel mundial. ¿Sabe usted que hoy
hay una religión en Argentina donde tienen la foto del pibe y le llevan velas y le piden. Y hay una religión del pibe Diego Armando Maradona, porque hay gente que cree en él. Dejaron de creer en Dios, dejaron de creer en todo lo que creían y ahora creen en el pibe Diego Armando Maradona. Y existe un lugar donde tienen la foto y le prenden velas y ese es un Dios. Para los argentinos es un Dios. Así nacen los dioses. Ópera. Es otro fenómeno aquí en Estados Unidos. Es prácticamente una religión, lo de ella, aquí en Estados Unidos. Y así van apareciendo seres humanos alrededor del mundo. Los dictadores de cualquier país tienden a convertirse en dioses, definitivamente. El de Corea del Norte tiene un marcado cierto sentido egolátrico de que es un dios. ¿Ok? Alrededor del mundo entero se van levantando nuevas deidades, nuevos dioses. Y en la medida que aparecen esas deidades y esos dioses, aparecen las religiones de acuerdo a esas deidades, de acuerdo a esos dioses. ¿Por qué tantas religiones en el mundo? Porque en la medida que aparecen nuevos dioses y nuevas divinidades, aparecen nuevas religiones. ¿Entiende la idea? Ahora entonces la pregunta sería, si hemos ya desglosado esta primera parte de que por qué hay tantas religiones que son el producto de que se levantan dioses, deidades, ¿cierto? Que todo eso es pagano. La pregunta es, ¿de dónde nacen todos estos dioses? De la misma gente, del mismo ser humano, del mismo pueblo. La pregunta es, ¿por qué el ser humano se aparta del Dios verdadero para hacer sus propios dioses? Vamos entrando en detalle. Cada vez que nace un nuevo Dios, nace una nueva religión. Oprah, ya lo mencionamos, y Diego Armando Maradona. Hay tantos dioses como religiones existen. Hay tantas religiones como dioses existen. 1 Timoteo capítulo 3. Pero pastor, ¿por qué los hombres entonces inventan con tantos dioses, con tanta idolatría, con tantas divinidades? Veamos un versículo para que entendamos y vamos a filosofar un poco. 1 Timoteo capítulo 3. Perdón, segunda. Sigo equivocándome. Necesito vacaciones, hermano, ya. Me dio la envidia, Pastor Jerry se fue de vacaciones y yo soy sumamente envidioso y yo, mire, así que ya la memoria mía ya me está ya. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque no es ese. Ay, mi madre, necesito, hermano, yo se lo estoy diciendo. Ay, mi madre, no es 4. 1 Timoteo 4. Ay, bueno, hermano, le ayuda a buscar Biblia, le ayuda a buscar a aprender Biblia, ¿correcto? 1 Timoteo capítulo 4. Y aquí había puesto 1 Timoteo capítulo 3 y es el 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano, el realizar de parte de los seres humanos, el confeccionar divinidades, el hacer dioses, es producto de los demonios.
Los demonios están controlados por el diablo. El diablo está interesado en imitar a Dios en todo. Y lo imita en la religión, lo imita en la adoración, creando sus propios dioses, creando su propia religión. Y el diablo compite con el hombre. No sé si usted sabía que existe una trinidad satánica. El diablo, Dios el Padre, el anticristo, Jesucristo, el falso profeta, el Espíritu Santo. Existe una trinidad demoníaca. Y el diablo se ha encargado a través, aunque el versículo dice, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Y luego dice que prohibirán casarse y prohibirán y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó y que con acción de gracia nosotros debemos servirlos y comerlos. Pero los demonios siempre han estado detrás de este concepto de levantarse divinidades, de levantarse dioses y por consiguiente religiones. Tengo algunos conceptos aquí. Busque Éxodo 32. Voy a leer algunos conceptos y lo vamos a buscar con pasajes de la Biblia. Éxodo 32. Y creo estar correcto ahora con el versículo. No se asusten, por favor, ¿ok? No esperen una segunda cita, porque por ahora no va a aparecer, creo. ¿Por qué hay tantos dioses? Porque el hombre los inventa, los levanta. ¿Pero por qué? Primero, la creación de dioses falsos es el resultado del descontento del hombre para con Dios. O es el resultado de la ignorancia del hombre para con Dios. Éxodo 32, versículos del 1 al 4, leamos. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos sabían que Moisés había subido al monte Sinaí, pero no esperaban que iba a estar 40 días. Y el pueblo necesitaba, de alguna manera, saciar el hambre de su religiosidad, de su espiritualidad. Y se acercaron al copastor, al otro pastor. Hey, yo, I talking to you, buddy. Y se acercaron al otro pastor, porque Moisés estaba allá atrás, escondido. Y le dijeron, oye, Moisés, ven acá. ¿Y dónde está? Aarón, ven, Aarón, ven. ¿Y dónde está Moisés? ¿Se lo habrá comido un león? Se cayó por la montaña y desapareció. Son casi 40 días. Y no sabemos dónde está. Aarón, mira, vamos a hacer unos dioses, porque no sabemos qué pasó con Moisés. Y vamos a levantar una figura, y esos son los dioses que nos van a acompañar de ahora en adelante. O enojados con Dios, o ignorantes de las verdades de Dios. Me explico cómo van apareciendo las divinidades. Y ahí apareció entonces, como dijo Aarón, y echamos el oro al fuego, y mira, y salió un becerro. Mira qué casualidad. ¿Ok? O sea, por arte de magia. Entonces, ahí tenemos una de las razones por las cuales los seres humanos, de manera ignorante, levantan divinidades y dioses creando nuevas religiones. Hay otra razón también. La creación de dioses falsos es el fruto del concepto o de los conceptos equivocados de algunos hombres
en relación al Dios verdadero. Hermano, mire para acá. Este libro es el libro que habla de las cosas espirituales. Es el libro que habla de las cosas religiosas. En el área humano hay libros de cocina, libros de medicina, libros de mecánica, libros de carpintería, y para todo hay un libro. Las cosas espirituales del hombre también tienen un libro, y se llama la Biblia. Cuando el hombre deja de leer la Biblia, cuando el hombre deja de creer en la Biblia, cuando el hombre se aleja de la palabra de Dios, va desarrollando conceptos erróneos, errores que producen horrores religiosos, ideas extrañas, y van apareciendo entonces como consecuencia de alejarnos del libro de Dios, van apareciendo ideas extrañas. Por ejemplo, el animismo. El animismo atribuye un alma viviente a cada cosa de la naturaleza. Es decir, cada cosa que existe en la naturaleza tiene un alma viviente. Y eso es parte de algunas religiones. Entonces, el árbol es un alma viviente, la roca es un alma viviente, y cada parte de la creación tiene un alma viviente, y ahí nació una religión. Entonces, todo nace sobre el diablo y sobre los demonios, pero es el resultado del descontento para con Dios, es el resultado de la ignorancia para con Dios, es el resultado del alejamiento para con Dios. Hechos capítulo 19 también, búsquelo allí. También la creación de dioses falsos es el resultado de la acción o de la actitud mercantil, negociante de los hombres impíos que toman como fuente de ganancia las cosas de Dios. Evita a los tales, dice la Biblia. Pero aquí tenemos, en Hechos capítulo 19, tenemos el concepto mercantil, negociante de hombres. Y la religión, por ejemplo, la religión católica, todo es dinero. ¿Quieres una misa para tu abuelito? $120. ¿Quieres que hagamos unas plegarias especiales para tu hijo que está enfermo? $250. ¿Quieres prender velas a San Gabriel o San Jerry? Son $500. Todo es un negocio. Todo es un negocio. Entonces, el invento de las religiones es que aparecieron unos tipos pillos y dijeron: los seres humanos son religiosos, vamos a crear imágenes para que nos compren las imágenes. Y al comprarlas, le vamos a enseñar que hay que prenderles velas, y le vamos a prender las velas, y le vamos a vender las velas también. Y se crea un vil negocio. Hechos capítulo 19. El apóstol Pablo llegó con su compañero a predicar. Y los negociantes religiosos se enojaron con Pablo porque se le estaba dañando su negocio, el producto de sus ganancias. Hechos 19, 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Este tipo mandaba hacer las imágenes a los artífices de una diosa llamada Diana. Y este tipo las vendía a sumas exuberantes,
y les pagaba buena ganancia a los artífices, dice el pasaje, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, es decir, perder el negocio, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: ¡grande es Diana de los Efesios! ¡Grande es Diana de los Efesios! Y me imagino el escándalo en todo el pueblo, en toda la ciudad, porque tenían que levantar los ánimos del pueblo para que sacaran a Pablo y a sus compañeros. Es lo que pasa principalmente en México, con la Guadalupana. Cuando viene la semana de la Guadalupana, o cuando en mi país viene el día de la Virgen del Carmen, las procesiones y las fiestas son grandes. Pero ¿sabe qué? Pero el negocio también, ¿qué? Es lucrativo. Entonces, los dioses van apareciendo porque también hay hombres pillos que ven en la religión, ¿qué cosa? Sacar dinero. No hablemos para que no se ofendan los amigos católicos, pero hablemos de los evangélicos, nuestros hermanos, porque ahora la iglesia cristiana en su gran mayoría se ha convertido en cueva de ladrones, como prediqué hace algunas semanas atrás. La casa de oración me la convirtieron en cueva de ladrones, porque hoy por hoy son muy pocas las iglesias que no hacen ningún tipo de negocio. La mayoría de las iglesias tienen que vender, necesitan vender. Porque ¿cómo vamos a mantener el carro del pastor? La casa que se compró. ¿No es verdad? ¿Y cómo vamos a mantener toda esta maquinaria religiosa que nos produce? Si que hay que hacer negocio para recibir dinero, para seguir produciendo más. Hermano, es triste que mentes corruptas dadas al dinero, se han metido en la religión para levantar dioses y deidades, para crear religiones. No solamente el enojo, el descontento, la ignorancia, el alejamiento de la Biblia, no solamente hombres de negocio inventan dioses para formar religiones, para hacer propiamente tal una religión, sino que busque Isaías 40. La creación de dioses falsos, sin lugar a dudas, es el resultado de la ignorancia humana en cuanto al concepto y al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Isaías 40, versículos 18 en adelante. Aquí el profeta Isaías demanda a Israel, exige a Israel, enseña a Israel, pregunta a Israel, instruye a Israel acerca de sus prácticas vanas de idolatría, de creación de dioses. E Isaías, en el capítulo 40, versículo 18, Isaías le pregunta al pueblo: ¿a qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis a Dios? Es decir, díganme, ¿cuál es el concepto que ustedes tienen de Dios? De tal manera que por causa de ese concepto le van a hacer una imagen. ¿Qué concepto tienen ustedes de Dios? Del creador del cielo
y de la tierra. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él, es decir, Dios, el Dios verdadero, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él, el Dios verdadero, extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice Dios, dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. La ignorancia del hombre frente a Dios, creador del cielo y de la tierra, el Dios verdadero, que no se le puede hacer imagen. El hombre se le ocurre hacer la imagen. Y de ahí viene una religión. Y de ahí aparece una divinidad. Y eso se llama idolatría. Y es un pecado terrible delante de Dios. Porque Dios es celoso. Y no va a tener por inocente aquel que ha cambiado la imagen del Dios verdadero por una imagen de vidrio, de madera, de talla, donde podemos arrodillarnos y pedirle, y si no nos concede lo que le pedimos, lo damos vuelta para atrás, porque nos enojamos con él. Eso es, de alguna manera, algunas de las razones por las cuales los seres humanos levantan deidades, levantan divinidades, y como consecuencia aparecen las religiones. Hay 11 religiones vivas, 11. ¿Cuánto han visto esos caballeros que, y por lo general trabajan en construcción, que usan como un gorrito bien bonito que usan, no un turbante, sino un gorrito bien bonito que usan aquí? ¿Quién lo ha visto? ¿Ok? Tienen un gorrito bien bonito. Esos son los sijismo. Esos son de la India y son gente de billete, gente adinerada. Esa es una religión más. Vuelvo a repetir, ¿por qué tantas religiones entonces? Levante una divinidad y aparecerá una nueva religión. Algunos de ustedes aquí se enojan con la Biblia, se enoja con Dios que no le concedió un favor, se va para la casa y forma su propia imagen y crea su propia religión. Y usted tiene carisma y empieza a hablar con la gente y la gente comienza a crecer y a juntarse. Siempre me recuerdo, yo no sé con quién andaba predicando allá en Manhattan. No sé con quién sería. Estaba predicando allá en Manhattan. Y estaba pasando por la calle Post Avenue con la 204. Y voy llegando a Post Avenue con la 204. Y en un edificio, en la entrada de un edificio, habían como 200, 300 personas. Y todos mirando hacia una ventana. ¿Cuántos recuerdan ese caso? Una ventana. Y todos estaban mirando porque ahí apareció la cara, no sé, de María o de Jesús. No me recuerdo exactamente, pero toda la gente estaba
estaba impresionada con eso y todo, y se iban juntando más. Haciendo fila y todo, pero era un montón grande. Y yo me metí en medio de la gente. Y yo me metí en medio de la gente contratada. Le dije, aquí está Jesús, este es Jesús, tomen, tomen. Y empecé a repartirle tratado, porque tenía un tratado con el cuerpo de Jesús crucificado. Y empecé a repartirle tratado. Y mucha gente comenzó. Y le dije, este es el verdadero Jesús, este es el verdadero Cristo. Y de repente uno dijo, oye, ese es un evangélico, agárrenlo. Patitas, ¿para qué te tengo? Mira, salí corriendo por ahí y llegué a Yonkers. Aquí estoy. Nunca me olvido de ese acto idolátrico. Yo no me recuerdo con quién andaba predicando ese día en la tarde. Era por la tarde o la mañana. Yo creo que sería en la mañana. Pero, hermano, las religiones aparecen por culpa del hombre. Así que, pastor, esto es culpa de Dios. No, mi amado, esto es culpa del hombre. Salmo 19. Culpa del hombre, no de Dios. Pues Dios siempre ha dejado testimonio para que los hombres de una manera especial busquen al Dios vivo y verdadero. Salmo 19. Hermano, en todo el tiempo de la existencia humana, Dios ha tenido testimonio, Dios ha tenido personas que predican la palabra, que enseñan la palabra, y la propia palabra enseña que Dios dejó testimonio en la creación para que la gente se aleje de los dioses, se aleje de las divinidades, se aleje de los demonios, se aleje de esas religiones vanas, huecas, vacías, conforme a tradición de los hombres y no conforme a la palabra de Dios. Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermano, los cielos, la creación habla, cuenta, nos enseña de que hay un Dios que los creó, que esto no se pudo crear solo. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1. En estos versículos la Biblia nos enseña que el hombre no tiene justificación, que el hombre que se aparta en sus delitos y pecados, creando su propia religión, creando su propia deidad, creando su propia divinidad, no tiene excusa. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Por qué? Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa de inventar y de crear divinidades, deidades y dioses para crear religiones y religiones y religiones. El hombre no tiene excusa porque Dios nos dio la creación y la creación cuenta la obra de sus manos. Y Romanos capítulo 1 dice que el hombre no va a tener excusa. Porque lo que de Dios se conoce, Él nos lo dio a conocer por su propia creación. Nadie que anda en el bosque, que se encuentre un teléfono y no sabe lo que es, va a decir, mira,
qué lindo este aparato, se hizo solo, creció de la tierra y de la nada. Nadie va a decir eso. Ellos van a ver, van a investigar y van a decir, ¿quién habrá inventado este aparato? ¿No es verdad? Y todo ser humano sabe que todo lo que existe fue inventado o fue creado por el ser humano. Y si una cosa tan pequeña necesita ser inventada por un ser humano, creada por el ser humano, la creación misma, los cielos mismos, las estrellas mismas y la tierra misma, con mayor razón necesita una mano creadora, una mente inteligente. Porque si esto no se creó solo, que es muy pequeño, menos hemos de pensar que la tierra, que la creación fue creada, fue inventada, nació sola. Hay una mente inteligente que la formó, que la creó, que le aplicó física, que le aplicó química, que le aplicó matemática y que le aplicó todas las ciencias para crear lo que hoy existe. Sigamos adelante. Ahora vamos a la parte práctica. Vamos a ir un poquito a entender algunas cosas. Vamos a ver el ejemplo de la terquedad, de la soberbia y la rebeldía del hombre. Primera pregunta, ¿qué tipo de gentes poblaron las Américas? Cuando digo las Américas, no me refiero a América como le llaman aquí. Me refiero a Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. ¿Qué tipo de gentes poblaron toda esta tierra? Norteamérica, Centroamérica, Suramérica. América del Norte, los zulúes, los apaches, los sioux, los cherokees, los mohicanos y otros más. Las islas del Caribe, los taínos, los caribes, los galibis, los siboneyes, esas son las islas del Caribe. América Central, con México, todo esto, aztecas, mayas, toltecas y otros más, muchos más. Ahí están los náhuatl también, ¿cierto? Están los mixtecos también, ya que hay hermanos que hablan esos idiomas. No le digo dialecto, yo le digo idiomas por si acaso, tengo mi razón. Eso es América Central. En América del Sur están los incas, los collas, los aymarás, los mapuches, los tehuelches, los fueguinos, los diaguitas y un montón de gente más. Toda Latinoamérica fue poblada con diferentes tipos de gentes. Los expertos dicen que estos tipos de gentes cruzaron del estrecho de Bering y que se situaron por Alaska y de ahí comenzaron a llenar el extremo norte de América y fueron bajando poco a poco diferentes grupos, diferentes etnias, porque el estrecho de Bering hubo un tiempo en que no estaba lleno de agua. Estudios recientes frente a esto dicen que hubieron 3 olas de grupos que vinieron de Europa y del Asia Central, que hubieron 3 olas y que fueron llenando poco a poco las tierras de América del Norte, América Central y América del Sur. La mayoría de estos que llegaron eran con facciones orientales. Yo tengo ciertas facciones orientales. Rosalío, por ejemplo, tiene facciones. Todos creen que es filipino, claro. Pacquiao. Los indígenas, los nativos de esta zona, tienen facciones de esas zonas. La pregunta es esta: ¿qué Dios y qué religión tenían todos estos grupos?
los cherokees, los zulúes, perdón, los zulúes no, cherokees, los Sioux y todos estos indios indígenas de aquí, de Estados Unidos, ¿qué dioses adoraban? ¿Qué dioses adoraban? ¿Qué religión tenían los mayas, los aztecas, los toltecas? ¿Qué religión, qué dioses tenían los incas, los coya, los aymará, los mapuche, que son los araucanos, los tehuenches, los dieguitas? ¿Qué religión tenían? ¿Tenían religión? Sí, tenían diferentes deidades. Tenían diferentes divinidades. Ellos levantaban tótem, los tótem, y también adoraban el fuego, adoraban la luna, el sol, fenómenos sobrenaturales que no entendían, adoraban el mar, las olas, algunos. Ahora, quiero que me siga. ¿De dónde venían todos los nativos de América del Norte, de América Central, del Caribe y de América del Sur? ¿De dónde venían? De Europa. Se cree que de la zona de Siberia y del Asia Central. Entonces, tenemos que preguntarnos, las creencias de los grupos aquí en Latinoamérica, en toda la América, las creencias, religiones y divinidades, ¿de dónde las sacaron ellos? Las traían ¿de dónde? De Europa, de Asia Central. ¿Me explico? Y algunas se las inventaron aquí, pero muchas las traían porque ellos venían del Asia Central y de la parte de Siberia, que es Rusia, si no me equivoco. La pregunta es esta, quiero que me sigan, porque vamos hacia atrás. De América, ahora llegamos a Europa, África, Europa y Asia. Estaba lleno de gente. Y de ahí vinieron para las Américas, ¿correcto? La pregunta es, las gentes de Europa, de Asia, del África, ¿qué adoraban? ¿A quién adoraban? Quiero que me sigan con esta idea. ¿Quiénes son los descendientes? ¿De dónde descienden los hombres de África, de Asia y de Europa? Busque la Biblia ahí. Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 6, rápidamente. Génesis capítulo 6. La pregunta es, para poder descubrir la religión de los europeos, de los asiáticos y de los africanos, tenemos que descubrir de dónde vienen los europeos, los asiáticos y los africanos. Génesis 6, 5 al 8. Aquí estamos hablando del diluvio y la consecuencia del diluvio. Génesis 6, del 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré, quitaré, limpiaré de la tierra, de sobre la faz de la tierra, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí declara Dios que con el diluvio iban a morir todos los seres humanos que existían en la tierra. Pero, versículo 8, Génesis 6, 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 7, del 17 al 24, yo no lo voy a leer, pero se lo doy. Ahí dice que todos murieron. Los únicos que no murieron fueron Noé, su esposa, Sem, Cam, Jafet y sus esposas, y los animales que estaban en el arca. Todo lo demás murió. Ahora, ¿qué dijo Dios en Génesis 9:1? Léalo.
¿Qué dijo Dios? Las aguas descendieron. Noé salió del barco, del arca. Los hijos de Noé salieron del arca. No había más seres humanos. No existían más seres humanos. Miren lo que dice Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Mira para acá. ¿De dónde descienden los africanos, los asiáticos y los europeos? ¿De dónde descienden? De Noé y de los 3 hijos, de nadie más. Y de los europeos y asiáticos que poblaron América, venimos nosotros, los que tenemos sangre nativa. Yo creo, uno de mis hermanos se hizo el examen de sangre, creo que mi hermano salió con 47% de sangre nativa de aquí de América. Entonces, sígame. ¿Qué fe, qué religión tienen en aquel tiempo los africanos, los asiáticos y los europeos? ¿Qué fe, qué religión? Todo tipo de creencia, todo tipo de religión. Pero ahora entienda la pregunta que le voy a hacer. ¿Pero qué tipo de fe debieron haber tenido los asiáticos, los europeos y los africanos? ¿Qué tipo de fe debieron haber tenido? ¿Qué tipo de religión debieron haber tenido? La misma religión de Noé y de los hijos de Sem, Cam y Jafet. ¿Cuál era la fe de Noé? En el Dios vivo y verdadero. Se supone que los hijos de Noé también debieron haber heredado la fe de papá. Se supone que Noé se las enseñó. Se supone que Sem, Cam y Jafet veían a su padre Noé adorando, levantando ciertos altares para sacrificar a Dios. Por lo tanto, la fe de Noé debió haber sido transmitida a Sem, Cam y Jafet. Y Sem, Cam y Jafet son los padres de los europeos, de los asiáticos y de los africanos. Por lo tanto, si la fe de Sem, Cam y Jafet era la fe de Noé, se supone que los europeos, que los asiáticos y los africanos debieron haber tenido la misma fe que nosotros tenemos en el Dios vivo verdadero. ¿Entiende hacia dónde voy? La pregunta es, ¿por qué tantas religiones? Porque el hombre inventa sus propias deidades. Porque lamentablemente Noé, por ese motivo, y los muchachos al crecer buscaron sus propios dioses y su propia creencia. ¿Será posible que Noé no pudo transmitir la fe correctamente? Yo no podría juzgarlo, porque hubo un hijo de él que sí siguió la fe de Noé, Sem. Y Sem, ahí viene el término semita o antisemita. Y de Sem vienen entonces toda esa descendencia, y ya en el capítulo 12, yo no estoy hablando capítulo 9 de Génesis, capítulo 10 de Génesis, en el 11 Torre de Babel y el 12 aparece Abraham. Abraham es descendiente de Sem. De ahí vienen los hebreos, según algunos según algunos, Abraham, Isaac, Jacob, hasta que llegamos al tiempo nuestro con el Mesías y creer en Cristo. Lo que estoy tratando de decir esto, algo pasó, óigame, algo pasó en la transmisión de la fe que falló. Porque Noé era seguidor del Dios vivo y verdadero. Y los 3 hijos debieron haber sido seguidores del Dios vivo y verdadero. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No se sabe. Pero solamente uno de los hijos siguió la fe, Sem. ¿Y qué pasó con Cam? ¿Y qué pasó con Jafet?
Permítame decirle brevemente, según el comentarista William MacDonald, los descendientes de Sem, hijo de Noé, son las poblaciones semitas, judíos, árabes, asirios, arameos, fenicios. Génesis 10, 21 y 31. Según el comentarista William MacDonald, el otro hijo, Can, de ahí vienen los babilonios, los etíopes, egipcios, cananeos, filisteos, poblaciones africanas. Y se cree algún tipo de orientales también. Según William MacDonald, por el tercer hijo, Jafet, ahí vienen los medos, los griegos, los chipriotas, posiblemente los pueblos caucásicos de Europa y Asia del Norte, y también pueblos orientales. Pastor Jerry, a mí se me olvidó averiguar cuáles son los pueblos caucásicos. Por ejemplo, Albania, Checoslovaquia, Georgia, ¿correcto? Armenia. Ok, hermano, entonces hay estudios donde cada uno de los hijos, unos van para un sector, Europa, Asia y África. Quiero terminar con esta idea entonces ahora. Quiero terminar con esta idea. Si Noé tenía la fe verdadera, se supone que los hijos de Noé debieron haber tenido la fe verdadera. Pero algo pasó. De tal manera que sus hijos, al no desarrollar la fe verdadera, los hombres que nacieron de los hijos de Noé fueron sacando sus propias dioses, sus propias creencias. Y la idea que quiero transmitir es esta. Si Noé por ese motivo no logró transmitir su fe a todos sus hijos y como consecuencia se fundó Asia, se fundó Europa y se fundó África, donde por causa de no tener los hijos de Noé la fe de su padre, ahí salió todo tipo de religión y salió todo tipo de Dios y salió todo tipo de idolatría. Yo pregunto, papá y mamá, miren para acá, sus hijos, nuestros hijos, van a heredar nuestra fe. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestros hijos participen de nuestra fe? Participen de nuestra creencia. Crean en Jesucristo. Crean en la Biblia. Y haya continuidad de fe. Porque en Noé, solamente un hijo siguió la fe. Can y Jafet no siguieron la fe. Solamente Sem. Y mire todo lo que ocurrió, y mire toda la desgracia que ocurrió, que se fundaron continentes enteros sin fe, sin Dios, y sin esperanza, y sin Biblia. Porque estos muchachos no creyeron en la fe de papá. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los padres para que nuestros hijos puedan creer en la fe que nosotros profesamos, puedan creer en Cristo, puedan creer en la Biblia, puedan creer en el Dios vivo y verdadero? Hermano, como padres, hagamos todo lo posible en el área de lo posible, para que Dios entonces trabaje con nuestros hijos en el área de lo imposible, en su mente y en su corazón. No se canse de hacer el bien, papá y mamá, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Yo tengo mi propia historia con mis dos hijos y siempre oro por mis hijos, que aunque no están en la misma línea de iglesia cristiana, sí están asistiendo a una que va por un camino un poquito más ancha.
pero yo sigo orando por mis hijos para que la fe que Dios me dio y me permitió alcanzar en la Biblia, en Jesucristo, en el Espíritu Santo y en todo lo que dice la Biblia, pueda ser transmitida para mis hijos y si ellos cuando se casen y tienen hijos, para los nietos. Hacer todo lo posible. Papá y mamá, ¿está haciendo usted lo posible para que sus hijos crezca esa fe en ellos, madure esa fe en ellos y profesen la fe que usted tiene ellos? Mire lo que sucedió con Noé y con sus hijos. Yo no quiero que se repita esa historia con nosotros y con nuestros hijos. Amén. Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso y nos permites aprender y nos permites entender verdades que debemos de madurar, entender, ponderar en nuestra mente y sacar una enseñanza de todo esto. Padre, permite a cada papá y a cada mamá ser partícipe de tu fe, que la fe que usted le ha dado a ellos, que ellos puedan ser capaces de transmitir esa fe que ellos tienen a sus hijos, para que sus hijos la transmitan a los nietos. Y así la fe se pase de generación en generación. Bendice cada hermano, cada hermana, cada familia, cada matrimonio, cada hijo. Te damos gracias por esto. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano, Dios le bendiga.